Mi hermana seguía usando su llave de emergencia para entrar a mi casa hasta que la atrapé irrumpiendo en cámara. Hola a todos. La historia de hoy les volará la cabeza, pero muy rápido. Si disfrutan de este contenido, presionen el botón de suscribirse. El canal ha estado un poco silencioso últimamente, y su apoyo lo mantiene todo funcionando. Empecemos. Soy una mujer de 32 años que nunca esperó estar escribiendo esto, pero después de años de ser tratada como un felpudo por mi propia familia, finalmente llegué a mi punto de ruptura. Desde que tengo memoria, mi hermana mayor, Rachel, 35, ha tratado mi casa, mis pertenencias y mi vida como extensiones de la suya propia. Lo que comenzó como préstamos ocasionales se convirtió en un patrón de total desprecio por mis límites, con mis padres facilitando su comportamiento en cada paso del camino. Al crecer, Rachel siempre fue la niña de oro. Era extrovertida, popular y podía encantar a cualquiera con su sonrisa. Mientras tanto, yo era la callada, la responsable, la que seguía las reglas y rara vez causaba problemas. Esta dinámica continuó en la edad adulta, con Rachel saliendo impune de comportamientos que serían inaceptables de cualquier otra persona. Hace 5 años, compré mi primera casa, un modesto apartamento de 2 dormitorios en una buena zona de la ciudad. No era extravagante, pero era mío, comprado con el dinero que había ahorrado trabajando horas extras y viviendo con frugalidad. Decir que estaba orgullosa sería una subestimación. Este apartamento representaba mi independencia y todo el trabajo duro que había realizado para crear una vida estable para mí misma. Poco después de mudarme, cometí lo que ahora me doy cuenta que fue mi primer error. Durante una cena familiar, Rachel mencionó que a veces trabajaba turnos nocturnos y preguntó si podía tener una llave de emergencia de mi casa, por si acaso. Mis padres inmediatamente intervinieron diciendo lo razonable que era esta solicitud y cómo las hermanas deberían ayudarse mutuamente. Contra mi mejor juicio, acepté. Los problemas comenzaron pequeños. Llegaba a casa y encontraba las cosas ligeramente movidas o notaba que faltaban artículos de mi refrigerador. Cuando la confrontaba, Rachel se reía, solo necesitaba tomar algo rápidamente, o estaba por el vecindario y necesitaba usar tu baño. Mis padres pensaban que estaba siendo mezquina cada vez que lo mencionaba. Eso es lo que hacen las hermanas, decía mi madre. Estás siendo egoísta. Entonces Rachel comenzó a pedir prestada mi ropa sin preguntar. Artículos caros desaparecían de mi armario, solo para reaparecer días después, a veces manchados o dañados. Cuando la confrontaba, ella descartaba mis preocupaciones, solíamos compartir ropa todo el tiempo cuando éramos niñas, decía. ¿Cuál es el problema? La situación empeoró cuando Rachel comenzó a usar mi apartamento para recibir a sus amigos. Llegaba a casa del trabajo y encontraba a extraños descansando en mi sofá, comiendo mi comida y usando mis cosas. La primera vez que sucedió, me quedé atónita. Rachel presentó a sus amigos casualmente, como si esto fuera completamente normal. Espero que no te importe, dijo. Mi casa está siendo fumigada, y les dije a las chicas que podíamos reunirnos aquí. Aparté a Rachel y le dije que esto no era aceptable. Necesitaba pedir permiso antes de traer gente a mi casa. Se disculpó y prometió que no volvería a suceder, pero sucedió, repetidamente, cada vez con una excusa diferente y cada vez con la misma actitud desdeñosa cuando expresaba mi frustración. Mis padres no me ayudaron. Rachel está pasando por un momento difícil, decía mi madre. Su apartamento es tan pequeño, y el tuyo es mucho mejor. No puedes ser generosa. Mi padre agregaba, la familia se apoya mutuamente. Punto. La situación llegó a un punto crítico el mes pasado cuando regresé a casa de un viaje de negocios de 3 días. Abrí mi puerta para encontrar a 3 personas que nunca antes había conocido durmiendo en mi sala de estar. Botellas de cerveza vacías llenaban mi mesa de café, y el fregadero estaba lleno de platos sucios. La puerta de mi habitación estaba abierta, y pude ver que alguien había estado durmiendo en mi cama. Estaba furiosa. Desperté a los extraños y exigí saber quiénes eran. Resultó que eran amigas de Rachel de la universidad que estaban de visita por el fin de semana. Rachel les había dicho que podían quedarse en su casa mientras ella estaba con su novio. Parecían genuinamente sorprendidos y avergonzados de saber que este no era el apartamento de Rachel. Después de que se fueron, llamé a Rachel y perdí completamente el control.
Le dije que había violado mi confianza por última vez y que iba a cambiar las cerraduras inmediatamente. Se rió y me dijo que estaba exagerando. Son buena gente, dijo. Nada fue robado, ¿verdad? ¿Por qué eres tan dramática? Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no iba a parar a menos que tomara medidas drásticas. Rachel no respetaba mis límites, y mis padres nunca iban a ponerse de mi lado. Era hora de protegerme, incluso si eso significaba ser etiquetada como la hermana difícil. Aquí es donde realmente comienza mi historia, el día en que finalmente decidí que ya era suficiente. Actualización, tomando el control. Después del incidente con las amigas de Rachel quedándose en mi apartamento, llamé inmediatamente a un cerrajero y cambié todas mis cerraduras. También instalé una cámara de seguridad simple en mi sala de estar que me alertaría de cualquier movimiento. No les conté a Rachel ni a mis padres sobre estos cambios. Quería ver qué pasaría. No tardó mucho. 2 días después de cambiar las cerraduras, recibí una llamada furiosa de Rachel. Había intentado entrar a mi apartamento mientras estaba en el trabajo y no pudo hacerlo. ¿Qué demonios?, gritó. Necesitaba pedir prestada tu impresora para algunos documentos de trabajo, y mi llave no funciona. Le expliqué con calma que había cambiado las cerraduras porque ya no me sentía cómoda con que ella tuviera acceso a mi casa sin permiso. Le sugerí que, en el futuro, si necesitara algo, podría llamarme o enviarme un mensaje de texto primero, y podríamos organizar un horario que funcionara para ambas. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. ¿Hablas en serio? ¿Cambiaste las cerraduras a tu propia hermana? ¿Qué pasaría si hubiera habido una emergencia? ¿Qué tipo de emergencia requeriría que entres a mi casa mientras no estoy?, pregunté. Ella no tenía respuesta para eso. En cambio, colgó e inmediatamente llamó a nuestros padres. En 1 hora, mi teléfono estaba explotando con mensajes y llamadas de mis 2 padres. Mi madre dejó un mensaje de voz llorando sobre cómo estaba destrozando a la familia. El mensaje de mi padre fue más directo: necesitas darle una llave a tu hermana ahora mismo. Así no es como te criamos para tratar a la familia. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos y prepararme para la inevitable confrontación. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de mi madre diciendo que vendrían a cenar esa noche para discutir la situación. No fue una solicitud. Cuando llegaron, Rachel estaba con ellos. Claramente habían estado discutiendo la situación antes de llegar, ya que presentaron un frente unido. Mi madre comenzó expresando su decepción por mi comportamiento egoísta. Mi padre siguió con una lección sobre lealtad familiar. Rachel se sentó allí con una sonrisa satisfecha, claramente esperando que cediera ante la presión. Pero no lo hice. En cambio, expliqué con calma el patrón de violaciones de límites que habían llevado a mi decisión. Describí cómo llegaba a casa y encontraba extraños en mi apartamento, mis pertenencias dañadas o desaparecidas, y la completa falta de respeto que Rachel había mostrado por mi espacio personal a lo largo de los años. No estoy pidiendo nada irrazonable, dije. Solo quiero que mi casa sea mi casa. Rachel tiene su propio lugar. No necesita acceso al mío. Mi madre negó con la cabeza. Pero eso es lo que hace la familia. Nos ayudamos mutuamente. Compartimos. Compartir requiere consentimiento, respondí. Rachel no ha estado compartiendo conmigo. Ha estado tomando sin preguntar. Hay una diferencia. Mi padre intentó un enfoque diferente. ¿Qué pasa si hay una emergencia? ¿Qué pasa si te sucede algo y necesitamos entrar a tu apartamento? Le di una llave de repuesto a mi amiga Sara, dije. Vive a 10 minutos y sabe que debe contactarlos si me sucede algo. Pero Rachel no necesita una llave. Ha demostrado que no se le puede confiar una. Esto provocó a Rachel. ¿Confías más en una amiga que en tu propia hermana? Eso está mal. Sara respeta mis límites, respondí simplemente. Tú no. La cena degeneró a partir de ahí. Mis padres me acusaron de ser fría y desconsiderada. Rachel alternaba entre hacerse la víctima y hacer comentarios sarcásticos. Cuando quedó claro que no iba a cambiar de opinión, se fueron enfadados, con mi madre declarando que volveríamos a discutir esto cuando entrara en razón. Después de que se fueron, sentí una extraña mezcla de culpa y alivio.
Sabía que había hecho lo correcto, pero años de condicionamiento familiar me hicieron cuestionarme. ¿Había exagerado? ¿Estaba siendo irrazonable? Para tranquilizarme, hice una lista de todas las violaciones de límites que habían ocurrido solo en el último año. Llenó 3 páginas. Verlo así reafirmó mi decisión. No se trataba de ser mezquina o guardar rencor. Se trataba del respeto básico y mi derecho a sentirme segura en mi propia casa. Las siguientes semanas fueron tensas. Rachel se negó a hablarme directamente, enviando mensajes de texto pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas no entienden el significado de la familia. Mis padres llamaban regularmente, cada conversación volvía a cuando arreglaría las cosas con Rachel. Me mantuve firme, repitiendo que estaba abierta a reconstruir la confianza con Rachel, pero eso requeriría que ella reconociera que su comportamiento había sido inapropiado y prometiera respetar mis límites en el futuro. Hasta ahora, no lo había hecho. En una reunión familiar al mes siguiente, varios parientes se acercaron a mí para expresar su preocupación por la situación. Estaba claro que Rachel y mis padres habían estado compartiendo su versión de los hechos, presentándome como la irrazonable que de repente se había vuelto contra la familia sin ninguna razón. En lugar de ponerme a la defensiva, expliqué mi lado con calma y claridad. Algunos parientes parecieron entender. Otros claramente pensaron que estaba exagerando. Decidí que no importaba lo que pensaran. Sabía que estaba haciendo lo necesario para proteger mi paz. Lo que no me di cuenta fue que Rachel estaba lejos de haber terminado. Simplemente había cambiado de táctica, y las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Actualización 2, la escalada. 3 meses después de cambiar mis cerraduras, pensé que la situación con Rachel había llegado a un equilibrio inestable. Todavía estaba fría conmigo en las reuniones familiares, pero las llamadas y mensajes de texto diarios de mis padres habían disminuido. Esperaba que nos estuviéramos moviendo hacia una nueva normalidad donde se respetarían mis límites, aunque no se entendieran completamente. Estaba equivocada. Un martes por la noche, estaba trabajando hasta tarde en la oficina cuando mi teléfono vibró con una alerta de mi cámara de seguridad. Alguien estaba intentando entrar a mi apartamento. Abrí la aplicación y vi en tiempo real cómo Rachel y un hombre que no reconocí intentaban abrir la cerradura de mi puerta principal. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Rachel estaba realmente intentando entrar a mi apartamento? El hombre que estaba con ella parecía estar mostrándole cómo usar lo que parecían herramientas para abrir cerraduras. Estaban hablando y riendo como si esto fuera una especie de aventura divertida en lugar de un delito grave. Después de varios minutos de intentos fallidos, se rindieron y se fueron. Me senté en mi escritorio, temblando de ira e incredulidad. Esto había cruzado una línea que nunca imaginé que se cruzaría. Llamé inmediatamente a la policía y presenté un informe. Les proporcioné imágenes de vídeo que mostraban claramente el rostro de Rachel y sus intentos de acceder sin autorización a mi casa. El oficial explicó que esto constituía un intento de allanamiento de morada, un delito. Luego contacté a un abogado para discutir mis opciones. Dado que Rachel era familiar y este era un primer delito que yo supiera, el abogado sugirió comenzar con una carta formal de cese y desistimiento. Esto serviría como documentación oficial de que Rachel había sido advertida de no entrar a mi propiedad sin permiso. La carta le fue entregada a Rachel al día siguiente. En cuestión de horas, mi teléfono estaba explotando con llamadas y mensajes de texto de mi familia. Mis padres estaban fuera de sí, incapaces de creer que involucraría a abogados en un asunto familiar. Rachel estaba furiosa, afirmando que solo había estado bromeando y que no tenía intención de entrar realmente a mi apartamento. Entonces, ¿por qué estabas intentando abrir la cerradura?, pregunté cuando finalmente me llamó directamente. No fue así, insistió. Mike es un cerrajero, y solo tenía curiosidad por cómo funcionaba. En realidad no íbamos a entrar. El vídeo te muestra intentando abrir mi puerta durante más de 5 minutos, dije. Eso no es curiosidad. Eso es un intento de allanamiento de morada. Estás siendo ridícula, gritó. ¿De verdad vas a arruinar mi vida por esto? ¿Sabes qué pasaría si esto se supiera? Podría perder mi trabajo. Debiste haber pensado en eso antes de intentar entrar a mi casa, respondí. Te he pedido repetidamente que respetes mis límites, y me has ignorado cada vez. Esto tiene que parar, Rachel.
La conversación terminó con ella amenazando con decirle a todos en la familia qué persona terrible era yo. Eso lo esperaba. Lo que no esperaba fue lo que vino después. Mis padres aparecieron en mi lugar de trabajo al día siguiente, causando una escena en el área de recepción. Mi padre exigió hablar conmigo inmediatamente sobre las falsas acusaciones que estaba haciendo contra Rachel. Mi madre estaba llorando, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que estaba tratando de destruir la vida de mi hermana. Estaba mortificada. Había trabajado duro para construir una reputación profesional en mi empresa, y ahora el drama de mi familia se estaba transmitiendo frente a mis colegas. No tuve más remedio que llevarlos a una cafetería cercana para continuar la conversación lejos de mi lugar de trabajo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, sollozó mi madre una vez que estuvimos sentados. ¿Recibiste una carta de cese y desistimiento? ¿En serio? ¿Sabes lo humillada que está? Rachel intentó entrar a mi casa, dije con firmeza. Lo tengo en vídeo. Esto no se trata de humillación. Se trata de que ella enfrente las consecuencias de sus acciones. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz baja y amenazante. Necesitas dejar esto ahora mismo. Llama a tu abogado y dile que todo fue un malentendido. Los problemas familiares se quedan dentro de la familia. He intentado manejar esto dentro de la familia durante años, respondí. No ha funcionado. Rachel continúa violando mis límites, y ustedes dos continúan facilitando su comportamiento. Se termina ahora. ¿Así que arruinarás la vida de tu hermana solo para demostrar un punto?, preguntó mi madre, elevando la voz. ¿Qué clase de persona hace eso? No estoy tratando de arruinar la vida de nadie, dije. Me estoy protegiendo. Si Rachel hubiera respetado mis límites desde el principio, nada de esto estaría sucediendo. Mi padre negó con la cabeza con disgusto. Te criamos mejor que esto. Tu hermana cometió un error, y ahora la estás castigando de la manera más cruel posible. ¿Es eso lo que quieres, destrozar a esta familia? Respiré profundamente. No intenté entrar al apartamento de Rachel. No traje extraños a su casa sin permiso. No tomé ni dañé sus pertenencias. Rachel hizo esas cosas conmigo repetidamente después de pedirle que se detuviera. Si la familia está siendo destrozada, no es por mis acciones. Dejaron la cafetería sin resolver nada. Las palabras de despedida de mi padre fueron: te arrepentirás de esto. La familia es todo lo que tienes en este mundo, y la estás tirando. Esas palabras me dolieron, pero también fortalecieron mi resolución. No se trataba de castigar a Rachel o vengarme. Se trataba de establecer límites firmes y asegurar que se respetaran. En las semanas que siguieron, recibí llamadas de varios familiares, algunos comprensivos, otros críticos. Mi tía Susan, que siempre había sido una voz de razón en nuestra familia, me sorprendió expresando su apoyo. Rachel se ha salido con la suya con este comportamiento toda su vida, dijo. Ya es hora de que alguien se le enfrente. Otros parientes me advirtieron que estaba cometiendo un error que podría tener consecuencias permanentes para nuestra familia. Escuché cortésmente pero mantuve mi posición. Esto había ido más allá de simples desacuerdos entre hermanos. Rachel había intentado entrar a mi casa, y debía haber responsabilidad. Mientras tanto, Rachel parecía estar diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo estaba mentalmente inestable y que había fabricado las pruebas de vídeo en su contra. Algunos familiares la creyeron, otros se mostraron escépticos. Intenté concentrarme en mi vida y no dejarme arrastrar por el drama. Me dediqué al trabajo, pasé tiempo con amigos comprensivos y seguí viendo a mi terapeuta, quien afirmó que mis límites eran razonables y necesarios. Pero la situación estaba lejos de resolverse. A medida que avanzaba la investigación policial sobre el intento de allanamiento de morada, sabía que las cosas probablemente empeorarían antes de mejorar. Actualización 3. Consecuencias legales. 6 meses después del intento de allanamiento de morada, los procedimientos legales contra Rachel finalmente concluyeron. A pesar de la presión de mi familia para retirar los cargos, había decidido seguir con el caso. Rachel fue acusada de intento de allanamiento de morada, y después de declararse inicialmente inocente, finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. Los términos fueron relativamente indulgentes: libertad condicional por 1 año, servicio comunitario y asesoramiento obligatorio. No habría tiempo de cárcel,
y si cumplía con el plazo con éxito, el cargo podría potencialmente ser eliminado de su registro. Fue un resultado justo, en mi opinión, lo suficientemente serio como para demostrar que sus acciones tenían consecuencias, pero no tan severo como para arruinar su futuro. Rachel, sin embargo, no lo vio de esa manera. En su mente, y en la mente de mis padres, yo había traicionado a la familia al permitir que el proceso legal avanzara. Parecían incapaces de entender que las acciones de Rachel, no mi respuesta a ellas, fueron la verdadera traición. El día después de su sentencia, mi madre llamó para decirme que Rachel había perdido su trabajo. La empresa tenía una política estricta sobre cargos criminales, y la habían despedido cuando se enteraron del caso. El tono de mi madre dejó claro que me culpaba por este resultado. ¿Eres feliz ahora?, preguntó, su voz fría. La vida de tu hermana está arruinada, y todo porque no pudiste simplemente dejarlo pasar. Las acciones de Rachel tienen consecuencias, respondí. Lamento que haya perdido su trabajo, pero esa no es mi culpa. Intentó entrar a mi casa, mamá. ¿Cómo puedes esperar que simplemente ignore eso? Es tu hermana, dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. La familia perdona. El perdón requiere remordimiento, señalé. Rachel nunca se ha disculpado ni ha reconocido que lo que hizo estuvo mal. Le ha estado diciendo a todos que me lo estoy inventando, aunque hay evidencia en vídeo. Mi madre suspiró profundamente. Tu padre y yo hemos decidido que hasta que arregles las cosas con Rachel, no podemos tenerte en las reuniones familiares. Es demasiado doloroso para todos. No me sorprendió, pero aún así dolió. Si esa es su decisión, la respeto. Pero no me disculparé por protegerme. Entonces supongo que no tenemos nada más que decirnos, concluyó mi madre y colgó. La división familiar ahora era oficial, mis padres y Rachel de un lado, yo del otro. Algunos parientes decidieron mantenerse neutrales, manteniendo relaciones con todos nosotros pero evitando la discusión del conflicto. Otros tomaron partido, apoyando mi derecho a establecer límites o condenándome por no priorizar la lealtad familiar por encima de todo. Mi tía Susan permaneció firmemente de mi lado. Tus padres han facilitado el comportamiento de Rachel durante tanto tiempo que no pueden ver cuán destructivo se ha vuelto, me dijo durante una comida un día. Piensan que la están protegiendo, pero en realidad están evitando que madure y asuma la responsabilidad de sus acciones. En los meses que siguieron, me concentré en reconstruir mi vida sin el estrés constante de preocuparme por la próxima invasión de Rachel a mi privacidad. Fortalecí amistades que habían sido descuidadas mientras lidiaba con el drama familiar. Avancé en mi carrera, obteniendo un ascenso que había sido una meta durante mucho tiempo. Incluso comencé a salir de nuevo, algo que había dejado en espera durante los procedimientos legales. Durante todo este tiempo, mantuve límites firmes. Bloqueé a Rachel en todas las plataformas de redes sociales y mantuve mi contacto con mis padres al mínimo. Cuando hablamos, dejé en claro que no estaba interesada en hablar de Rachel o de la continua brecha familiar. Alrededor de los 8 meses, recibí un correo electrónico inesperado de Rachel. Era la primera comunicación directa que teníamos en meses. Lo abrí con temor, sin saber qué esperar. El correo electrónico fue sorprendentemente medido. Rachel explicó que sus sesiones de terapia habían sido reveladoras, obligándola a confrontar patrones de comportamiento que iban más allá de nuestra relación de hermanos. Reconoció que había violado mis límites repetidamente y que su intento de entrar a mi apartamento había estado mal. No estoy pidiendo perdón, escribió. Sé que he hecho demasiado daño para eso. Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí misma y tratando de entender por qué te he tratado de la manera en que lo he hecho durante tantos años. Lamento el dolor que te he causado. Leí el correo electrónico varias veces, tratando de evaluar su sinceridad. Parecía genuino, pero antes había sido engañada por el aparente remordimiento de Rachel. Decidí responder brevemente, reconociendo su disculpa y deseándole lo mejor en su terapia continua. No ofrecí reconciliación ni sugerir reunirnos en persona. Era demasiado pronto para eso, y la confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Lo que no esperaba fue la respuesta de mis padres. Rachel aparentemente había compartido nuestro intercambio de correo electrónico con ellos, y lo vieron como una oportunidad para la reunificación familiar. Mi padre llamó, sugiriendo que todos nos reuniéramos para cenar para dejar este asunto desagradable atrás.
Rachel se disculpó, dijo. Eso es lo que querías, ¿verdad? Entonces ahora todos podemos seguir adelante como familia de nuevo. No es tan simple, respondí. Un correo electrónico no borra años de violaciones de límites o el intento de allanamiento de morada. Agradezco la disculpa de Rachel, y espero que su terapia continúe siendo útil, pero no estoy lista para fingir que nada de esto sucedió. Mi padre estaba frustrado por mi respuesta. ¿Así que simplemente guardarás rencor para siempre? Eso no es saludable. No se trata de guardar rencor, expliqué. Se trata de asegurar que los cambios sean reales y duraderos. Rachel y yo necesitamos tiempo y espacio para superar esto. Apresurarse a volver a las cenas familiares no ayudará a nadie. Él no entendía, o tal vez no quería entender. En su mente, una disculpa debería ser seguida inmediatamente por el perdón y un regreso al status quo. La idea de que reconstruir la confianza podría ser un proceso largo, o que podría necesitar mantener ciertos límites incluso después de la reconciliación, le era ajena. Terminamos la llamada sin resolver nada, pero me sentí más en paz con mi decisión que nunca antes. Por primera vez en mi vida adulta, estaba priorizando mi propio bienestar sobre las expectativas de mi familia. No fue fácil, y la pérdida de esas relaciones fue dolorosa, pero fue necesario. Actualización 4, un año después. Ha pasado exactamente un año desde que cambié mis cerraduras y puse en marcha los eventos que transformarían la dinámica de mi familia para siempre. Mientras me siento en mi tranquilo apartamento, no puedo evitar reflexionar sobre cuánto ha cambiado, y cuánto he cambiado yo durante este año tumultuoso. Hace 3 semanas, me reuní con Rachel para tomar un café. Fue nuestra primera conversación cara a cara en casi un año, y la abordé con partes iguales de esperanza y precaución. Elegimos un lugar neutral, una cafetería tranquila a medio camino entre nuestras casas, y acordamos mantener la reunión breve. Rachel se veía diferente de alguna manera. La arrogancia confiada que siempre había caracterizado su presencia se había ido, reemplazada por un comportamiento más sereno y reflexivo. Había completado su libertad condicional y terapia, y según ella, la experiencia la había obligado a confrontar problemas profundamente arraigados que iban más allá de nuestra rivalidad entre hermanos. He estado en terapia 2 veces por semana, me dijo, sus ojos encontrándose directamente con los míos. Al principio, solo estaba cumpliendo con los trámites porque la corte lo ordenó. Pero luego algo hizo clic. Comencé a ver patrones en mi comportamiento, no solo contigo, sino en todas mis relaciones. Explicó que le habían diagnosticado ciertos rasgos de personalidad que le dificultaban respetar los límites o considerar el impacto de sus acciones en los demás. La terapia le había dado herramientas para reconocer estos patrones y desarrollar formas más saludables de interactuar. No te digo esto como una excusa, aclaró. Nada excusa lo que te hice. Solo estoy tratando de entenderme mejor para no seguir hiriendo a la gente como te herí a ti. Aprecié su honestidad, pero seguí siendo cautelosa. Gracias por compartir eso conmigo, dije. Me alegra que la terapia haya sido útil. Hablamos durante casi 1 hora, cubriendo temas que habían estado fuera de los límites durante la mayor parte de nuestras vidas. Rachel admitió que siempre había estado celosa de mi independencia y autosuficiencia, cualidades que nuestros padres nunca le habían inculcado. Compartió cuánto me había herido su constante rechazo de mis sentimientos y límites. Realmente nos afectaron a ambas, ¿no?, dijo Rachel, una sonrisa triste jugando en sus labios. Daño diferente, pero daño al fin. Antes de separarnos, Rachel me entregó un sobre. Dentro había un cheque por una cantidad sustancial, junto con una nota manuscrita explicando que quería compensarme por la propiedad que había dañado o tomado a lo largo de los años. Me conmovió genuinamente el gesto, aunque le dije que no era necesario. Es necesario, insistió. Parte de la recuperación es enmendar siempre que sea posible. No puedo deshacer lo que hice, pero al menos puedo intentar hacerlo bien. Acepté el cheque, entendiendo que para Rachel, este era un paso importante en su proceso de sanación. Acordamos seguir comunicándonos gradualmente, quizás reuniéndonos para tomar un café dentro de un mes más o menos. Ninguna de las dos estaba lista para apresurarse a volver a una relación estrecha de hermanos, pero la puerta estaba abierta para que algo nuevo, y con suerte, más saludable se desarrollara con el tiempo. Mis padres han sido una historia diferente.
A diferencia de Rachel, han mostrado poca disposición a examinar su papel en facilitar la dinámica familiar disfuncional. Mi madre todavía cree que reaccioné de forma exagerada al involucrar al sistema legal, aunque se ha suavizado un poco después de ver los cambios positivos en Rachel después de su terapia. Mi padre sigue distante. Durante una breve conversación telefónica el mes pasado, mencionó que estaba dispuesto a perdonarme si estaba lista para reunirme con la familia correctamente. Cuando señalé que su planteamiento sugería que yo había hecho algo malo al protegerme, se puso a la defensiva y terminó la llamada abruptamente. La tía Susan sigue siendo una fuente de apoyo y sabiduría. Tus padres pertenecen a una generación a la que se le enseñó a mantener los problemas familiares en privado a toda costa, explicó durante una visita reciente. Ven tu decisión de involucrar a personas externas, la policía, los abogados, incluso los terapeutas, como una traición a la lealtad familiar. Puede que les lleve mucho tiempo entender que a veces la intervención externa es necesaria y saludable. He hecho las paces con la posibilidad de que mi relación con mis padres nunca se recupere completamente. Es una realización dolorosa, pero he aprendido que mantener límites saludables es más importante que preservar relaciones que causan daño. El resultado más inesperado de esta prueba ha sido mi propio crecimiento personal. Hace un año, estaba llena de dudas y culpa por mi decisión de enfrentarme a Rachel y mis padres. Me preguntaba si estaba siendo irrazonable o egoísta. Me preocupaba el impacto en mis relaciones familiares y temía ser marginada. Hoy, esas dudas han desaparecido en gran medida. Sé con certeza que tenía derecho a sentirme segura en mi propia casa, a que se respetaran mis límites y a esperar responsabilidad cuando esos límites fueron violados. El dolor inicial del conflicto familiar ha dado paso a una confianza silenciosa en mi propio juicio y valor. Mi terapeuta llama a esto desarrollar una brújula interna fuerte, la capacidad de tomar decisiones basadas en mis propios valores y necesidades en lugar de presiones o expectativas externas. Es una habilidad que desearía haber desarrollado hace años, pero estoy agradecida de tenerla ahora. En cuanto a mi apartamento, realmente se siente como mi santuario ahora. Lo he redecorado, reemplazando artículos que guardaban recuerdos negativos con cosas que me traen alegría. El sistema de seguridad permanece en su lugar, no porque tema que Rachel intente entrar de nuevo, sino porque me da tranquilidad. La semana pasada, recibí una invitación a una reunión familiar para el compromiso de mi primo. Estaba dirigida a mí específicamente, con una nota manuscrita de mi tía Susan asegurándome de que era bienvenida independientemente de la tensión continua con mis padres. Todavía no he decidido si asistiré, pero el hecho de que pueda tomar esa decisión basándome en lo que me parece correcto, sin culpa ni miedo al juicio, se siente como una victoria suficiente. Este viaje me ha enseñado que defenderte no es egoísta, es necesario. Que la lealtad familiar no debería requerir el sacrificio de los límites personales, y lo más importante, que nunca es demasiado tarde para cambiar patrones que han existido durante décadas. Hace un año, cambié mis cerraduras para mantener a mi hermana fuera. Al hacerlo, inadvertidamente abrí la puerta a un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que soy la autora de mi propia historia, ya no constreñida por los roles que mi familia me había asignado. No ha sido un viaje fácil, pero sin duda ha valido la pena.